Vamos a empezar esta historia con una estampilla, ¿no? Para los coleccionistas de estampillas que les gusta. Esta estampilla que cuando yo la vi me llamó muchísimo la atención, porque fíjense que hay un señor que no sabemos quién es y dentro de un poquito lo vamos a conocer, pero habla, dice, es del Correo de Chile, es del año 84, 1984, y dice 400 años de las fundaciones hispánicas en el Estrecho de Magallanes. Yo cuando leí eso dije, momento, o sea, hay algo que en el manual de la secundaria no leí o no me estudié, no llegué a estudiar, porque ¿cómo es? Ni siquiera ni siquiera hoy encontramos en plural, ¿no? Conocemos que hay una ciudad chilena, Punta Arenas, por ejemplo, pero esto de las fundaciones españolas en el Estrecho de Magallanes en plural, o sea, seguro más de una, sumado a 400 años de historia, y ahí ponen el nombre de este señor, Pedro Sarmiento de Gamboa, que es el principal, digamos, actor que vamos a conocer hoy de esta historia. Para eso vamos a pasar a la imagen 2, en un mapa del 1650 que encontré por ahí, un mapa de este Estrecho de Magallanes que recordemos, como vimos el miércoles pasado, que en cuanto, cuando el mismo Magallanes atravesó en aquella época, imagínense, nos volvemos a situar en aquella época, ¿no? La corona de Castilla rivalizando con el imperio portugués, quienes dominaban al mundo, ¿no? Estas dos potencias. Cuando conoce el rey español, cuando conoce que hay estas tierras que encontró Colón, pero que no son definitivamente las Islas de las Especias, esas famosas Islas Molucas que tan desesperadamente querían llegar los españoles yendo por el oeste, porque recordemos que por el este ya habían llegado a través del Cabo de Buena Esperanza, el Cabo Africano de Buena Esperanza, habían llegado los portugueses. Los españoles estaban desesperados por llegar a esas Islas de las Especias, por otro lado, por un lado, que el Tratado de Tordesillas se los permitía, y eso era por el oeste. Entonces, cuando vieron todas estas tierras, estas que no sabían cómo definir, si eran islas o qué tan grandes islas eran, lo único que querían hacer era atravesarlas y definitivamente llegar a las Islas Molucas para traerse clavo de olor, nuez moscada, pimienta, todo lo que ya los portugueses habían conseguido. Entonces, cuando este Vasco Núñez se sube una montaña en el actual territorio de Panamá y ve que del otro lado hay un gran mar, lo que él decía, le llamó Mar del Sur simplemente para contrarrestarlo con el Mar del Norte, que ya era muy conocido por los europeos, y decía, bueno, hay un mar seguramente más allá, entonces podemos seguir, y allá están las Islas Molucas. La desesperación de los españoles pasó a ser, bueno, ¿cómo cruzamos este territorio que todavía no sabemos ni cómo se llama? Todavía no sabemos todos los miles de kilos de oro y los millones de kilos de plata que vamos a extraer a futuro, pero no sabían nada todavía los españoles de esta América. Entonces mandan a Magallanes a que encuentre un paso. No me importa, vos encontró un paso al cual llegar a ese mar del sur que le llamó en su momento Vasco Núñez, hoy sabemos que es el Océano Pacífico, y así en 1520 el estrecho de Magallanes encuentra este estrecho y finalmente cruza, y ahí sí respira aliviado el Imperio Español porque ya se podía cruzar. Ahora, descubierto esto, imagínense todas las otras pequeñas potencias que empezaban a crecer, como el Imperio británico, se desesperaron también por encontrar ese estrecho que les permitiera a ellos también llegar a la tan ansiada Asia. Y es así que los españoles empezaron a contar que este estrecho de Magallanes no solamente era difícil de atravesar, por lo cual era bastante cierto, sino que además una gran piedra había bloqueado este estrecho de Magallanes y ya no se podía pasar.
Entonces, eso que lo dijeron para otras potencias, los ingleses no se lo creyeron para nada, sumado a que en el futuro se iba a conocer que el Cabo de Hornos, que está ahí a unos cientos de kilómetros más al sur, es mucho más fácil de cruzar el Océano Pacífico, pero todavía no se sabía. Así que no importó este famoso capitán del corsario Drake, ¿sí? Lo envió la reina Isabel en 1577, le dijo, andá y atravesá, al igual que lo hizo este Magallanes, vos atravesá por ese estrecho, que por supuesto todavía no tenía nombre, y entonces le otorga la patente de corso, y este Francis Drake sale con 5 navíos desde Inglaterra, cruza el estrecho de Magallanes, y cuando está del otro lado del estrecho de Magallanes ya dijo, pude cruzar el estrecho de Magallanes, ahora tengo todo el Pacífico para mí, porque lo que querían en verdad era saquear toda la costa americana pacífica. Cuando se dio vuelta, se vio que 4 de sus naves ya las había perdido, así que imagínense lo que es el estrecho de Magallanes. Sorpresa. Totalmente, pero con esta única nave le bastó para, desde Valparaíso hasta el Callao, allá en el actual Perú, saquear todos los puertos que encontró. Entonces Valparaíso, Coquimbo, Arica y Callao fueron totalmente invadidos por este Francis Drake y saqueados. Ahí es cuando la corona española dice, esto no puede ser, no puede continuar así, y lo manda a nuestro amigo de la estampilla, Pedro Sarmiento de Gamboa, que tiene una historia para hacer una columna única de él. Después, si quieren, googleenlo, porque era de estas personas que sí, era naturalista, escritor, historiador, matemático, cosmógrafo, sabía un montón de cosas. Y interesantes personajes que sacaste. Y yo me los voy desayunando pues, a medida que estudio para estas columnas. Te ha apasionado. Este Pedro Sarmiento de Gamboa lo empieza a seguir a Francis Drake, no lo encuentra, pero va a ser el primero que haga lo opuesto a nuestro amigo Magallanes, porque en 1579 atraviesa ese mismo estrecho, pero desde el Pacífico hacia el Atlántico, y ahí empieza a darse cuenta que si este Francis Drake había podido pasar, perdiendo 4 naves, pero había podido pasar y saqueado toda la costa pacífica americana, dijo, esto no puede ser, tengo una idea y se la voy a presentar al rey Felipe, y se fue para España y le dijo a este Felipe II, que estaba ahora gobernando el Imperio Español, y le dijo que tuvo esta idea de poblar el estrecho de Magallanes, no solamente con una fortificación, sino con 2, y ahí empezamos a entender por qué la estampilla estaba en plural. Ah, mira. Y para eso los consejeros del rey Felipe II le dijeron, ojo que eso, ya por lo que nos contó en su momento Magallanes, es no Magallanes porque nunca volvió, pero sí Elcano, es una zona bastante difícil, para lo único que uno va a esa zona, ese estrecho, es para cruzar al Pacífico y nada más. Pero el rey Felipe II se vio tan obnubilado por esta imagen de Pedro Sarmiento de Gamboa, que le creyó, y escuchen cuántas personas le proveyó para que funde estas 2 ciudades. 2.500 personas, 23 barcos salieron de nuestro amigo, este pueblo amigo que ya lo conocemos por el miércoles pasado, que es Sanlúcar de Barrameda, ahí donde desemboca el Guadalquivir, en la península hispánica, ibérica, y entonces sale. Pero sale a finales de 1580, 23 naves y 2.500 personas. Pero iba a tener... Sí, ¿Qué gente era? ¿Los presos también que tenía como antes sí, esta pero aventura? Todo? No. Es una buena pregunta, Cristina, porque a diferencia de la expedición de Magallanes, que eran todos hombres y
sí. y no importaba tanto si tenían muchos oficios que interesasen fuera del barco, ¿no? Lo único que necesitaban saber era cómo arreglar un barco y etcétera. Bueno, en este caso, como tenían que fundar dos poblados, hasta familias enviaron, Claro, porque claro. necesitaban que ellos, con esos dos fuertes, protegieran de cualquier otro imperio que no fuera el español, de ese paso que custodiaran. Ah, Y qué una cosa, corajudos, ¿no? totalmente, una cosa interesante que encontré es que a mí se me había ocurrido alguna vez pensar, bueno, pero ¿qué era lo que comían? Porque ya habíamos hablado que Sí, con Magallanes se llevaban cabras, vacas, ¿no? Ahí todos animales para poder seguir ordeñándolos y y teniendo fue la provisión de de comida, alimentos, de carne. de comida. Bueno, ¿qué es lo que llevaban? Y encontré ahí que en la lista de cosas que se llevaron en este viaje de 2.500 personas, tenían este famoso que siempre hemos contado, el famoso bizcocho, ¿no? Esta masa de harina de trigo, por ejemplo, que es cocida dos veces para tener una mejor duración, por eso bizcocho, doble cocción. Llevaban vino, carne salada, pescado salado, o sea, un hipertenso, Sí, olvídate. yo llegaba, Llevaban claro. arroz, queso, aceite, vinagre, agua y contemplaban, fíjate que claro, 2.500 personas en 23 Es naves, mucho. le preguntaron a este nuestro amigo Pedro Sarmiento de Gamboa, nuestro actor principal en la historia de hoy, cuántos días creía que iba a durar el viaje, porque ellos contemplaban que 4 días a la semana se comía pescado y 3 carne roja, y un día había queso para comer. Así que el comienzo de este viaje fue catastrófico, tal vez anticipándose a lo que sería aquellas fundaciones, porque apenas salieron de Sanlúcar de Barrameda, les agarra un tormentón y pierden 5 barcos. Ah, Vuelven a pero Sanlúcar de Barrameda, arreglan los otros barcos y finalmente parten hasta Cabo Verde en África para cruzar desde ahí hasta las costas de Brasil, pero ya en el Cabo Verde de África tenían algunos problemas con su madera, estos barcos, porque tenían esta famosa polilla sí, de madera, ¿no? Que les convertía los barcos, los pulverizaba. Alguna sí, vez me acuerdo haberla tenido en una cama en mi casa sí. y es simplemente pulveriza la madera, es impresionante, es Las un problema, ¿no? termitas, sí, gravísimo. Exactamente. Sí. Y así que ya tuvieron problema en Cabo Verde, perdieron más meses ahí parando, arreglando, después cruzaron hasta Río de Janeiro, ahí mueren 150 personas por el famoso mal del seso, Ah, pierden 2 barcos, bueno, fue toda una complicación y ahí vamos a pasar a la imagen 3 que es es la misma, difícil, oh, que es la misma es que la difícil, 2. Sí, porque era... si ahora se asustan y se está por llover, mejor no vamos, imagínate. No te Ahora yo, podés imaginar esta aventura. Mm, claro, ahora yo voy a decir, bueno, salgo mañana a comprar el pan, hoy mejor no. claro, Bueno, ahí en esta imagen 3 vamos a ver que es la misma que la anterior, pero ya ahí les recalqué dos nombres, que fíjense que arriba a la derecha, lo que sería al este del mapa, dice nombre de Jesús, esa fue el primer fuerte. A todo esto con Pedro Sarmiento de Gamboa llegan hasta estas zonas tan solo 5 barcos, ¿sí? Y que esos 5 barcos les cuesta muchísimo entrar a este estrecho de Magallanes y finalmente cuando pueden entrar fundan esta primera ciudad que ahí aparece como nombre de Jesús, va a ser la primera ciudad fortaleza que creen los españoles. Esto es en 1584. Por eso es que se hablaba en esa estampilla de los 400 años en el año 84 del siglo claro. pasado, en una estampilla chilena. Ahora, lo que hay que Que decir de esta sería cerca región,
Río Gallegos, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, fíjate que ahí donde está mostrando Rodolfo, arriba dice Gallegos, arriba, bien arriba de la Ah, imagen, bien al norte. Eso bueno, esto es cerca de Cabo Vírgenes, Cabo que es Virgen. claro, que está este faro que desde el 1900 indica dónde está la entrada del estrecho de Magallanes. Así Ujú. que ahí fundan, ahora este estrecho claramente ya lo habíamos anticipado, pero les tengo algunos datos para que veamos que no era un paraíso para nada, porque es una estepa de poca vegetación, todo lo que alguna vez hemos conocido la estepa patagónica, podemos tener en mente esta imagen, pero con Sí. muchísimo más frío, porque la temperatura promedio en verano es de 10 grados centígrados y en invierno de -12, y se registran vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Sí. Bueno, 5 barcos solamente logran entrar al estrecho de este estrecho de Magallanes, se baja con 300 personas que eran se calcula unas 300, 350 personas que son las únicas que llegaron efectivamente de las 2.500 que habían salido 2 años atrás con todas estas Mm, muertes, enfermedades, etcétera. Solamente llegan con 300. Pero este Pedro Sarmiento de Balboa, que era como muy obstinado corajudo, con su sí. idea, después de todo había sido la idea de él, Sí. funda esta ciudad de Nombre de Jesús, así se llama, Nombre de Jesús, con ese nombre raro, y Sí. apenas se baja del barco con estas 300 personas, toma una pala y cava las primeras asadas donde se debía hacer el altar mayor en nombre de la Santísima Trinidad, y hace un hoyo para poner la primera piedra fundacional, y junto con esa primera piedra fundacional entierra una moneda de plata con la cara del rey Felipe El rey. II, y como un testimonio, ¿sí? Con un pergamino también y unas placas de acero, como un testimonio de la fundación de esa ciudad en nombre de la corona española. Ahora, esos 5 barcos que entraron, empieza a haber un montón de tormentas. A todo esto estaban todavía en verano, así que esto era febrero de 1584, así que todavía el tiempo era bueno, pero tienen unas grandes tormentas y 4 de sus 5 barcos se amotinan y de un día para el otro se vuelven para España, ¿Qué quedando tal? Pedro Sarmiento de Gamboa con 350 personas y un solo barco, y ahí Ah, lo primero que se le ocurre decir cuando se entera de eso, dijo, no hay problema, voy a seguir con mi misión, que era fundar la segunda ciudad que controle Cabezón. el lado oeste, digamos, el lado de Punta Arenas, que justamente está muy cerca de Punta Arenas, que se llamó Ciudad Rey Don Felipe. Ahí en Ah, mira. rojo, en el Sí, sí, centro, sí. estaba marcadita. Ahora, que está muy cerca del actual Punta Arenas. Eh, Allí funda Pedro Sarmiento de Gamboa, distribuye las 350 personas en uno y en otro de los poblados. Recordemos que quedó Nombre de Jesús controlando la entrada del estrecho de Magallanes por el Atlántico, y Rey Don Felipe, la otra población, que fundó al mes siguiente, en marzo de 1584, controlando la entrada del Pacífico al estrecho. Bueno, fíjense que en la imagen 4 vamos a ver cómo era esta idea de fortificación. Claramente era una idea muy defensiva. Este era el caso de la ciudad Nombre de Jesús, que iba a ser la que controlaba la entrada atlántica. Y ahora lo que pasó fue que todo lo que ellos habían llevado, porque imagínense, ellos llevaban comida para algunos meses, pero por supuesto necesitaban llevar cereales y semillas para Sí, continuar viviendo, para porque eso era comer. una población. Claro. Dentro de esas 350 personas había 10 niños, por ejemplo, y Mira. familias y familias. Entonces, lo que sucedió es que empezaron a sembrar, ahí yo leía que sembraron habas, sembraron nabo, y nada salía, o sea, nada crecía. Claro. O sea, es como que Claro, estaban muy esperando árido.
Es como si uno supiera que dentro de 3 meses va a necesitar comer y lo que siembra hoy pasa un mes y no aparece nada. Pasan 2 meses, no aparece nada, ya te empezás a desesperar. Y Claro, es así que eso sumado a que tenía mucha hostilidad por estos famosos aborígenes patagones, ¿no? Que ahora vamos a ver una imagen en la imagen 5 vamos a ver ahí una imagen en este caso es de una campaña inglesa. Fíjense que ahí en el medio, después seguramente vaya a hacer un zoom Rodolfo, pero se ven los ingleses hablando ahí con los patagones, claramente marcando la diferencia de altura, ¿no? Estos sí, patagones que recordemos que tienen su gran dimensión de pies, por eso el origen, y además es interesante ver que esta es ya del 1700, esta imagen, pero es en el estrecho de Magallanes, y fíjense cómo los patagones ya contaban con caballos, ¿no? Se ven ahí imágenes de varios sí. caballos, y ahora el problema fue que este Pedro Sarmiento de Gamboa iba entre estas dos ciudades porque ninguna de las dos crecían las cosas, entonces él tenía que tratar de convencerlos que bueno, que esto ya va a mejorar. Igual, imagínense, no se podían ir a ningún lado porque había un solo barco para 350 Claro. personas y además la orden del rey había sido que se queden ahí. Entonces, en un momento, entre ida y vuelta en este estrecho de Magallanes que hacía Pedro Sarmiento, entre una ciudad y otra, lo agarra una tormenta y lo saca. Él estaba yendo de esta Rey Don Felipe, la del lado Pacífico, hacia la del Atlántico, Nombre de Jesús, y una tempestad lo saca al Atlántico y está varios días queriendo entrar con su barco de vuelta al estrecho de Magallanes, no lo consigue, la marea y los vientos lo siguen sacando, recordemos épocas donde uno necesitaba tener un viento, ¿no?, a favor Sí, para entrar, y finalmente se convence de que no va a poder entrar y dice, bueno, voy a aprovechar, me voy a ir a buscar ayuda, víveres, etcétera, ya que las condiciones están muy malas, y voy a volver con esta ayuda. Se va de vuelta hasta Río de Janeiro, y ahí empieza a sí. conseguir algunos víveres, pero sigue teniendo mala suerte porque cuando empieza su travesía con otros 5 barcos de vuelta al estrecho de Magallanes, los agarra una Otro gran mes por lo menos. tormenta. Lo- Sí. Pedro Sarmiento se salva de casualidad con muy pocas otras personas, vuelve a Río de Janeiro y ahí cuando vuelve a pedir ayuda le dice, no, pará, tampoco no podemos Tampoco. nosotros, tampoco para tanto. Claro. Y entonces no le queda otra a Pedro Sarmiento de volverse a España para pedirle al rey Felipe II, ya que lo había convencido, para volver a convencerlo. A todo esto, obviamente, iban pasando los años, y porque Claro. esto tardaba muchísimo, meses y meses, Meses y entre ida y vuelta. sí, se empezaron a morir así diezmándose en estas dos colonias. Incluso hay momentos donde, fíjense qué mal estaba la cosa, que hasta las dos colonias se enfrentaron, ¿no? O sea, fueron Claro. unos a pedirle ayuda a los otros no los dejaron entrar, no, lo lamento, ustedes vuélvanse, acá no está Pedro Sarmiento, no hay quien nos exija nada. Claro, Bueno, situación difícil. finalmente, en 1587, una nave de bandera inglesa con este Thomas Cavendish llega cruza el estrecho de Magallanes, no había ningún peligro porque estos estaban muertos de Claro. hambre ahí, así que para ahí en el pueblo de En el nombre de Jesús. Felipe, y cuando no, primero en el de Don Felipe, el nombre de Jesús se ve que lo pasaron de lado, lo pasaron de largo, y Y se fue bajan al al otro. de Rey Don Felipe, y ahí ven que están solamente de los 350 que se habían dividido en dos grupos, ¿no? Así que Sí. 175 más o menos habría acá, quedaban 14 personas y no Oh, tuvieron mejor nombre que colocarle Puerto Hambruna. Por eso que en el mapa también aparece como Port Famine, que es hambruna en en inglés. inglés. Ah, Bueno, mira.
Finalmente terminaron muriendo todos. En esto hay relatos de otros barcos que han pasado a posterior, después del 1590, 1592, y ya no quedaba nadie en ninguna de las dos. No se sabe qué pasó, si se fueron caminando. Hay relatos de otra nave inglesa que llegaron y eran tan desolador la imagen, porque no solamente estos colonos estaban muertos dentro de sus casitas que se habían construido, sino que había un esqueleto colgando de una picota. O sea, las cosas se habían puesto bastante mal, pero eso había quedado ajusticiado ahí el esqueleto. El hombre, sí. Ahora, ¿qué pasó con Pedro Sarmiento de Gamboa? Cuando va a pedir ayuda a España, lo agarran los piratas ingleses, se lo llevan a Inglaterra y finalmente Pedro Sarmiento de Gamboa logra que lo liberen y ya no quería saber nada con los barcos, así que cruza el Estrecho de la Mancha y quería ir por tierra hasta España. Pero en París le recomiendan que no vayan porque estaban estos famosos hugonotes y que lo podían apresar, y él dijo, no, bueno, pero si ustedes supieran lo que es mi suerte por barco, voy a ir caminando igual por tierra. Finalmente lo apresan estos hugonotes, lo tienen 3 años y él todavía quería volver a ayudar a su poblado. Bueno, cuestión que finalmente en 1590 llega a España, lo convence al rey y en 1592 se va en barco para este lugar de este Estrecho de Magallanes, pero ya tenía 60 y pico años, con un montón de cosas vividas, como hemos visto, y muere en el camino, en el medio del Atlántico. Hombre, con esa aventura. Por Dios. ¿Y el barco? Ese barco finalmente llega, encuentra que estaba totalmente vacío, y como estos dos poblados, ¿no?, ya estaban totalmente vacíos, y vamos a pasar a la imagen 6, porque fíjense si esto despertó, como vos decías, Cristina, al principio, estos héroes reales. Fue un cómic que se llamó Puerto de Hambre, es un cómic chileno de 1972, y vamos a pasar a la imagen 7, porque ahí vamos a terminar viendo que en el 2003 unas arqueólogas del CONICET, argentinas, en esta ciudad de Nombre de Jesús, que está en territorio argentino, ahí en Cabo Vírgenes, descubrieron algunos pocos esqueletos de estos pobladores, lo dataron y se dieron cuenta que estaban más o menos dentro de ese siglo, así que se cree, y son además esqueletos de fisonomía europea. Y por último vamos a ver en la imagen 8, porque recuerdan que este Pedro Sarmiento de Gamboa, cuando llegó, apenas bajó a esta ciudad Nombre de Jesús, enterró una moneda de plata que tenía la imagen del rey y la imagen del escudo del Imperio Español, digamos, como dando fe que estaba fundando. Y ¿cuál fue la emoción de estas dos arqueólogas cuando, excavando por esa zona, encontraron esta moneda de plata? Increíble, Increíble. Así termina el relato de esta historia con la imagen 10, que es que hoy en día es interesante saber, cuando estemos por allá, por Cabo Vírgenes, no nos olvidemos de pasar, porque en la imagen 10 vamos a ver que hay un monumento que recuerda la fundación de una de las dos ciudades que ahora sabemos, Nombre de Jesús, que ahora sabemos que tuvo alguna vez el Estrecho de Magallanes. Mira vos, buenísimo, ¿eh? Mejor que todas estas películas de aventuras, de Indiana Jones, de todo eso. Esto es real. Claro. Es una historia real que merece ser contada. Totalmente. Porque hombres con ese coraje y ese tesón, vale la pena rescatarlo. Bueno, te felicito, buenísimo el tema, me encantó, ¿eh? Muy bueno. A mí también, y la verdad que lo desconocía totalmente. También, me parece buenísimo. Bueno, ¿y dónde encontrás todo eso, las fuentes? Ni se